Le damos los buenos días a la docente, analista internacional, especialista en Medio Oriente, Susana Mangana. Le agradecemos que esté en la Red 21. Y nos gustaría, de pronto en forma breve, que nos contaras cómo nació tu vínculo con el estudio de la cultura árabe, de la cultura islámica. Tú sos española, naciste en el País Vasco, y cómo surge este acumulado de conocimiento tan importante que vos has conseguido. ¿Cuál fue el origen? Sí, buenos días primero y bueno, un gusto encontrarme contigo de nuevo, Ana María, y con la Red 21. Encantada de dar esta nota y de que me pregunten por una vez, no de algo tan trágico como otras noticias que seguramente luego tendremos que comentar y analizar, pero por mi vínculo con el mundo musulmán. Como tú bien indicaste, yo soy hija de familia de padres gallegos, pero ya se conocieron, se casaron en el País Vasco, con lo cual yo nací en 1969 en Guipúzcoa. En realidad nací en Álava, en Vitoria, la capital del País Vasco, pero eso era porque allí estaba el hospital. Realmente yo soy de Guipúzcoa, de Mondragón de Arrasate, que se lo conoce también en Uruguay en algunos círculos, sobre todo por los vínculos con el cooperativismo vasco. Entonces yo soy vasca y gallega de crianza, es decir, no tenía ningún vínculo con el estudio ni con el acercamiento a Oriente Medio, ni siquiera a países muy próximos a España, como pueden ser Marruecos, Túnez, Argelia, con lo cual yo comienzo a estudiar y a conocer más acerca del mundo árabe primero y el mundo musulmán después, a través de la lengua árabe, porque cursé una licenciatura que ahora es bastante más común también en Uruguay, simultanear estudios, por ejemplo, política y derecho. Pero en España ya hace años también que la modalidad de educación por competencias está instalada, pero yo me trasladé concretamente al Reino Unido, a la Universidad de Londres, donde tenía muchísimas facultades para poder cursar créditos que sumaban para lo que le llamamos los major y los minor, es decir, lo que es las asignaturas propiamente dichas del peso grueso de tu carrera. Yo opté por una doble licenciatura que se llama en Filología Árabe y en Economía, con todo lo que se estudia para ser economista, pero a través de ese estudio de la lengua, de la literatura, de la cultura árabe, también teníamos que tener una aproximación al mundo musulmán, puesto que el idioma y la cultura árabe también está intrínsecamente unido al Islam. Con lo cual mi acercamiento inicial es a los 18 años, en el primer año de facultad en Londres, a través del estudio de esa licenciatura que me llevó en el segundo año de la carrera, junto con el resto de mis compañeros, era parte del programa, a residir en Alejandría, que era, para mí era el atractivo de esa carrera, poder irme un año académico sin la tutela parental. Ya estaba viviendo en Londres, lejos de mi familia, pero me parecía el sumum a los 18 años poder irme a Londres y encima después a los 19 años estudiar el segundo año de la carrera en Alejandría, Egipto. Me parecía que estaba tocando el cielo con las manos y de alguna manera fue así. Y ahí fue donde tuve una inmersión total y absoluta en la cultura egipcia, que también tiene su idiosincrasia y sus particularidades distintas a la del resto de los países árabes, porque es algo así, Ana María, como decir estudio en Uruguay y por tanto vivir en Uruguay, en el Río de la Plata, es muy diferente a vivir en México. Estamos de acuerdo, se habla el castellano, pero hay sustratos y subculturas, sustratos culturales y otro tipo de peculiaridades cotidianas que hacen que México sea también notoriamente diferente al Uruguay. Con lo cual es así que yo comienzo mi andadura con el estudio del mundo musulmán a través de la carrera universitaria y después residiendo ya en Egipto, un país árabe y de mayoría musulmana, aunque había y hay 10 millones de cristianos coptos en Egipto, y además se dio la casualidad de que mis vecinos primeros en Egipto fueron coptos, que prácticamente me adoptaron como una sobrina, vamos a decirlo así, y pasaba mucho tiempo con familias cristianas coptas de Alejandría. Uh-huh. Es evidente que toda esta conversación que estamos teniendo y que has tenido tú también en otros medios de comunicación está motivada con esta fecha trágica para el mundo, como es el atentado terrorista a las Torres Gemelas. En ese momento, tu forma de enseñar cambió, se modificó. ¿Hay un antes y un después?
Totalmente, totalmente. El 11 de septiembre significó un quiebre, un parteaguas en las relaciones internacionales, siempre lo digo, pero también para aquellos que veníamos de la rama del estudio de lenguas semíticas, se llaman en España hebreo, árabe, porque son lenguas semíticas ambas, pero también para aquellos que estábamos ejerciendo la docencia en temas vinculados a la religión del Islam. Yo estaba contratada en ese momento por la Universidad Americana, la Universidad de San Luis, Missouri, que es una universidad jesuita. No sé cómo, pero finalmente se ha dado una cosa curiosa, reflexionaba el otro día, y es que yo he estudiado mucho en universidades jesuitas y trabajado en universidades jesuitas en distintos países. Estudié un máster, por ejemplo, en ICA y CADE, la Pontificia de Comillas, que es una universidad jesuita en España, pero también me desempeñaba como docente en la Universidad de San Luis, Missouri, que también es jesuita, y ahora trabajo también en otra universidad jesuita, ¿verdad? Con lo cual no lo había pensado desde ese punto de vista. Pero en cualquier caso, sí cambió la docencia porque hubo un boom de cursos y de seminarios y de talleres para intentar explicarnos a nosotros europeos y occidentales. Hablo como europea porque en ese momento yo estaba en España hace 20 años, dictando clase. Además, cuando el atentado sucedió, yo estaba terminando de almorzar, regresé con unas compañeras a la facultad para retomar mis clases, y ahí nos enteramos que las imágenes que habíamos visto en la pantalla, pero con todo el ruido del bar de fondo que no se escuchaba al periodista que lo estaba narrando, no entendíamos si era una película, si era ciencia ficción, si era una publicidad en la televisión, y ahí fue cuando después nos enteramos poco a poco, en el transcurso de la tarde de España, qué estaba pasando. Entonces, para mí fue un antes y un después, porque hubo una necesidad en serio, a partir de entonces. Lo digo así, no porque yo no lo tomara en serio, sino que las instituciones se dieron cuenta de que había que formar todavía más arabistas, más especialistas en religión del Islam, en cultura. Y también lo digo, yo creo que para todos aquellos que nos hemos ido adentrando en el campo del estudio de las ciencias de la religión o religiones comparadas, evidentemente el 11 de septiembre fue un cimbronazo, pero ha dado un realce a lo que estamos estudiando. Yo estoy segura que antecesores míos, colegas míos de unas generaciones para atrás, que hoy seguramente están ya jubilados, justamente se centraban mucho más en el estudio medieval, en el estudio del Islam, por ejemplo, en etapa de convivencia con el cristianismo, con el judaísmo en la España y en Portugal andalusí, ¿verdad? Todas estas cuestiones que tienen que ver con la literatura islámica, preislámica, pero a partir del 11 de septiembre hubo una necesidad real de ver cómo se trabajaba de aquí en más, o de entonces en adelante, en la relación con el mundo musulmán. Y es así que hoy tenemos una profusión de cursos, seminarios, talleres, máster, porque hay hasta especializaciones en el área de Oriente Medio, porque es necesario. Es decir, en esta semana está comenzando, por parte de un buen colega allí en Madrid, en la Complutense de Madrid, un máster centrado en el Islam en Europa. Con lo cual se estudia esto en las universidades porque es necesario. No es un tema ni baladí, ni es un tema superficial. Sigue haciendo ruido cómo trabajar esta relación y cómo sostener una convivialidad con el mundo musulmán que está presente en los 5 continentes. Susana, me consta bueno, que por razones personales vos te viniste a vivir a este lado del mundo, bueno, y estás más alejada de Europa, pero realmente llama la atención cómo distintas potencias mundiales occidentales han fracasado en Afganistán, y estoy pensando en el Imperio Británico, aunque también estoy pensando en la Unión Soviética, cuando invade entre el 79 y se tiene que retirar derrotada en el 89. Estoy pensando en Estados Unidos, ahora en los países de la OTAN, es decir, cómo salen derrotados, y seguramente la gente se preguntará qué es lo que pasa, y por qué 20 años después, con la retirada de Estados Unidos y de los países de la OTAN, nuevamente hay un gobierno provisional talibán en Afganistán. Sí, y Ana María, tú estás poniendo una vez más el acento en la pregunta que muchos se hacen, pero que no le quieren hincar el diente, porque hacerlo implica llegar a conclusiones dolorosas. Uno puede invadir otro país, uno puede lanzar una guerra, 2 guerras, puede intentar doblegar, conquistar otro país por la vía de la fuerza militarmente. Claro que Estados Unidos y el conjunto de tropas, el grueso de la OTAN, van a ser numéricamente y hasta por equipamiento superiores a cualquier fuerza combinada de insurgentes en Afganistán y en cualquier punto del planeta.
Ahora bien, para conquistar a un país permanentemente, para poder cambiarlo desde la estructura de la base, tú tienes que conquistar corazones. No alcanza con apuntar a las personas con el arma. Justamente eso es lo que no quiere un pueblo. Para poder convivir, para poder cambiar los patrones culturales que existen en Afganistán o en Pakistán, se necesita llegar al corazón, a la mente de las personas. Y ahí es donde hace falta que los líderes mundiales cambien de forma de actuar, Ana María, porque para eso hay que volver a recuperar algo que no se quiere hablar de ello, humanidades. Estamos viendo siempre un excesivo peso que se desbalancea hacia las competencias empresariales, hacia la competitividad, hacia el marketing, hacia todo lo que tiene que ver con el mercadeo, ¿no? Cómo vender más y mejor al otro. Ahora, no se pone el mismo peso en conocer al otro. Por eso mis clases, así sean de economía internacional o de negocios internacionales, siempre tienen módulos bastante gruesos, bastante importantes para comprender las culturas, subculturas y la relación que tiene cada pueblo con esa cultura. Porque si no, de lo contrario, tú invades militarmente 20 años un país, pero si tú no logras cambiar la estructura de base, los patrones culturales, y yo no digo que haya que hacerlo, pero puesto que ya la invasión se hizo, si lo que querían, como se anunciaba bombo y platillo hace 20 años, era dotar de ciertas bases democráticas a Afganistán, eso no se hace por la vía de la fuerza, eso hay que trabajarlo con educación, eso hay que trabajarlo con ejemplo. Y claro, los soldados patrullando las calles o las cuevas o defendiendo un bastión X en Kabul no es el mejor, no es un trampolín para formar ni en convivialidad ni en educación cívica. Por eso en Uruguay existe la materia de educación cívica tan poco ponderada y valorada a veces por los propios alumnos. Yo siempre digo esto a mis alumnos, ha hecho falta, y contigo hemos hablado de esto en numerosas ocasiones, ha hecho falta una primavera árabe, es decir, una serie de revueltas muy dolorosas, muy costosas también en vidas, pero sobre todo en economía lastrada, desde Túnez hasta la península arábiga, para que los ciudadanos de aquellos países puedan hacer cosas que en Uruguay se hacen desde la primaria, que es decir, la bandera la respeto, pero no respeto a un líder que no me respeta a mí en tanto que pueblo, que no me rinde responsabilidades, que manipulan las urnas, que manipulan el voto. Todo eso se necesita mucho más tiempo del que Estados Unidos ha invertido invadiendo, lanzando misiles o intentando luchar quizás contra un enemigo invisible. ¿Por qué lo llamo invisible? Pues porque eran distintos focos de insurgencia. Evidentemente los talibán hoy están en el poder en Kabul y están extendiendo sus tentáculos por todo el territorio de Afganistán, pero también van a tener resistencia dentro y fuera de casa. Pero entonces, para responder un poco más resumidamente, ¿por qué se ha fracasado por parte de los grandes imperios en Afganistán? Pues porque se dedicaron a hacer la guerra, pero no a construir paz. Para construir paz se necesita tiempo, paciencia, inversión en educación sobre todo, pero no educación para las niñas. Tú no puedes conseguir que los hombres valoren a las mujeres como un igual si no los sientas al lado de las niñas en la escuela, si no les permites jugar a unos y a otros a los mismos juegos. Todo eso que se hace en Uruguay con total y absoluta naturalidad no ocurre en Afganistán por razones culturales principalmente, y dentro de la cultura está el factor religioso, nadie lo soslaya. Pero también hay una cultura de base conservadora y patriarcal que si tú no te molestas en conocer y ver cómo tocas esas teclas para ir cambiando algunos temas, algunos escollos, obstáculos que están enraizados en esa cultura, entonces no vas a tener un resultado positivo. Lejos de mi ánimo decir que hay que invadir países para cambiar su estructura, pero puesto que ya lo hicieron, no hicieron su faena bien hecha y ahora tenemos un desastre mayor del que había antes. Porque el poco Ahora, avance que hubo se está quedando en la nada. ahora, los señores de la guerra, la industria armamentista, se potenció en todos estos años, porque llevar la paz de pronto para la industria de las armas es algo negativo. Claro. Ellos viven de vender armas, y Sí. yo creo que ese mundo se impuso al Sí. mundo de construir paz. Bueno, tuvimos unas etapas, también hemos tenido unas etapas muy recientes, muy oscuras, ¿no? Recordemos que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se dedicó a bombardear una y otra vez y todos los días de su mandato el multilateralismo. El mundo tiene una arquitectura de instituciones donde
con mejor o peor éxito, pero los países pequeños, como por ejemplo en tamaño, Uruguay, pueden estar sentados en un Consejo de Seguridad 2 años, evidentemente no tienen un asiento permanente, pero puede hacerse oír, igual que otros países que van rotativamente ocupando esos asientos o que se dan cita y se ven las caras los representantes de Bolivia, de Chile, con por ejemplo Australia, pero también Sudáfrica, Alemania, Francia, Canadá, los poderosos y más desarrollados con los mejores equipados ejércitos en distintos organismos dependientes de las agencias de Naciones Unidas y otras. Esa arquitectura del multilateralismo fue, como digo, tocada de muerte por un Donald Trump. No voy a decir que lo destruyó, porque tampoco es un hombre todopoderoso, pero evidentemente eso mermó su falta de entendimiento con sus socios europeos también. La salida del Reino Unido en lo que fue la campaña, pero después todo el largo proceso del Brexit, debilitó a la Unión Europea, no tanto por la salida del Reino Unido, sino por el desgaste que implicó en reuniones, en estar embretados en ese proceso. Con lo cual, lo que vemos hoy es que es un mundo multipolar, ya no tenemos dos hegemones, pero tenemos todavía una suerte de rivalidad omnipresente entre Estados Unidos y la Rusia de Putin, que tampoco quiere perder esferas y zonas, territorios de influencia. Por eso está otra vez muy central su posición, la de Rusia, en Oriente Medio a través de Siria, pero también hoy con tentáculos extendidos en el Magreb, en el norte de África, en Libia, penetrando hacia el África subsahariana por debajo de la línea del Sáhara, algo que no ocurría antes. Tenemos a un país pequeño como Emiratos Árabes Unidos lanzando sondas al espacio, porque estamos también embarcados en esta carrera espacial, igual que lo está China. Entonces, comprender este mundo complejo, donde los cambios son muy rápidos, donde requieren estar muy atento a demasiados factores y dinámicas, yo veo que muchas veces nuestros líderes no salen de esa dinámica, de esa dicotomía de, bueno, los talibán son peor que Estados Unidos, vamos a acompañar la política exterior europea y estadounidense, porque finalmente somos nosotros occidentales frente a los otros, que son los primitivos, los retrógrados. Y eso es así, pero también hay que tener cuidado con qué tipo de campañas bélicas apoyamos, qué tipo de intervenciones en otros países nos embarcan, nos embretan a nosotros, porque finalmente luego vemos que el resultado es pésimo, porque además ahora los afganos, que sí están protestando en la calle, solos frente a los talibán, que están armados y apuntando a los civiles, hombres y mujeres por igual, han sido abandonados poco menos que a su suerte. Entonces, esto yo creo que ha sido una derrota cultural, primero que nada, y así lo digo, y después militar. Militarmente no podían los talibán vencer a Estados Unidos y las tropas aliadas de la OTAN, pero evidentemente el desgaste de 20 años de una presencia allí que no pudo, por ejemplo, suplantar el cultivo del opio y la fabricación de heroína, que no pudo realmente conseguir otro tipo de unidad en el gobierno central de Kabul, con esos señores de la guerra que son étnicos además, que pertenecen a distintas tribus que están en oposición a los talibán, a los pastunes en realidad, porque allí hay una rivalidad muy importante y animosidad entre distintas tribus que compiten por llegar al poder central en Kabul. Todo esto finalmente significó algunos cambios para la mujer, que era lo que veíamos en las imágenes que nos proyectaban en los medios, de mujeres con un hijab o menos cubiertas en Kabul, la capital, acudiendo a estudiar a la universidad, pero siempre digo, una golondrina no hace verano. Para el resto de las afganas en las zonas rurales la vida cambió poco y nada durante estos 20 años. Susana, independientemente de la decisión que tome el gobierno uruguayo, ¿cómo verías la posible inserción de 15 familias afganas en el Uruguay? Primero hay que verlo fríamente, despojado de todo romanticismo. Tender la mano, y siempre lo dije y me mantengo mi palabra, tender la mano a aquellos que la necesitan. Un país con el territorio y el terreno que tiene Uruguay tendría que dar la bienvenida a muchos inmigrantes, no solo a 15 familias. Ahora bien, no de manera romántica, no porque tendemos la mano y abrimos la puerta a los afganos que están huyendo del terror del talibán, nos deben obediencia y poco menos que rendirse a nuestros pies durante toda su vida en Uruguay, ¿verdad? Eso no, porque es algo que no se puede esperar. Tú puedes abrir la puerta de tu casa, no puedes pretender que luego el invitado se quede siempre a gusto en ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a haber dificultades para la inserción de estas familias? Lógicamente que sí.
porque hablan el darí, que es un idioma como un persa antiguo que no se habla en Uruguay. No es fácil encontrar tampoco ni traductores ni personas que ayuden a ser como un nexo. No necesariamente se necesita un equipo de personas con psicólogos y demás, como se ha hecho en alguna otra ocasión, porque estas personas no están acostumbradas. Las mujeres de Afganistán o de Pakistán o de Siria no están acostumbradas a ir a ventilar sus problemas domésticos a un desconocido, menos si es un hombre. Pero incluso si es una mujer, mediante traductor, Ana María, lisa y llanamente, no se hace eso. Entonces, pretender imponer estructuras de nuestro tiempo y del Uruguay a personas que recién llegan es abocarse al fracaso. Para poder integrar a estas familias habría que, primero, explicar bien qué es Uruguay, pero nunca lo van a entender hasta que pisen tierra. Primero te van a decir que sí, que todos se quieren ir, que quieren venir al Uruguay, pero después hay que darles tiempo, hay que dar tiempo a la adaptación. Hay que recordar que estas personas son musulmanas, no necesariamente porque no quieran residir bajo mandato islámico de los talibán, quiere decir que tengan que sacrificar su fe. En Uruguay no hay masa crítica de musulmanes, lo he dicho muchas veces. No hay una mezquita erigida como tal. Entonces hay salas de oración, pero que están muy tuteladas por corrientes islámicas que a lo mejor tampoco los afganos que puedan venir a residir en Uruguay se sienten cómodos con esas corrientes. Todo eso hay que tenerlo presente. Por otro lado, nosotros imaginamos que esas mujeres musulmanas que puedan llegar con esas familias al Uruguay, de un día para el otro se van a sacar los velos, van a ir en bikini a la playa de Positos, van a ir a veranear a un balneario de Uruguay y van a tomar mate en la Rambla, los niños jugar a la pelota. Eso es un romanticismo que nos lleva también abocados al fracaso. La mujer afgana va a tener que pedir permiso igual a su familia para poder hacer otras cosas en la calle, porque es la cultura patriarcal de ese país, pero además es como se establecen los lazos familiares en aquel país. Si vienen familias, si vienen mujeres que tienen 6, 7, incluso te digo 5 hijos, lo tienen muy difícil para estudiar y trabajar, porque ¿quién le va a cuidar a los niños? Entonces esa mujer también, con la carestía de vida que hay en Uruguay, no les va a ser fácil a esos afganos vivir en Uruguay cómodamente, o lo que ellos esperan cuando llegan a lo que ellos entienden que es Occidente y lo que Occidente provee. ¿Digo con esto que no tienen que venir? No, simplemente he dicho, no hay que ser románticos al respecto. La adaptación lleva un tiempo, hay que dotarles de toda una suerte de guía, pero también de acompañamiento, que no tiene por qué ser durante años, tiene que ser corto, digamos, intenso, para que puedan tener apoyos al inicio y después cada uno tiene que poder hacer su vida. Si quieren vivir en la ciudad, bien; si quieren trasladarse al campo, bien. No imponerles dónde vivir, porque el migrante, el refugiado, también tiene derecho a soñar con otro futuro que no se lo tiene que diseñar ni el gobierno de Uruguay, ni el gobierno de Suecia, ni el de Francia. ¿Se entiende? Y eso implica que tengan la libertad también de decir, no es aquí donde me quiero quedar, me quiero ir a Canadá, me quiero ir a Alemania, que tengo conocidos y me gusta irme a Alemania porque tengo a mi tía, a mi prima hermana, me han dicho que hay tal cosa, tal otra. Entonces hay que entender que Uruguay es muy lejos de su lugar de origen, no tanto por la cultura, sino que la distancia es muy grande. Para salir aquí no se puede tomar un autobús e irte a ningún lado que no sea Latinoamérica. Para volver a Oriente Medio, para volver cerca de Afganistán, hay que recorrer muchas millas aéreas, hay que pagar billetes de avión muy caros, y a una familia afgana se le va a hacer prácticamente imposible volver a su país de origen. Condenarlos al exilio permanente no es, creo, lo más atinado en el siglo XXI. Difícilmente se pueden adaptar y querer no volver nunca. Es decir, las personas que son migrantes marroquíes, argelinos, tunecinos en España, esperan a un feriado largo, un puente largo, esperan una vacación de un mes, cargan el coche y se van por carretera a su país, o toman un ferry y cruzan Argelia. Eso no es posible en Uruguay. Yo misma, siendo española, tengo que pensar muy bien cuándo viajo, en qué plazos. No puedo nunca llevar a toda mi familia porque es un costo muy oneroso que no lo puedo pagar. No me quiero imaginar una familia de 10 hijos. Yo tengo 4 y no puedo viajar con mis 4 hijos todos a la vez. Entonces, eso hay que pensarlo. Susana Mangana, gracias por la entrevista, ha sido un Gracias a gusto. vosotros.